nos acompaña Irene Moreno el día de hoy, en esta mañana de miércoles. Irene, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenos días. Muy feliz, como siempre, que podamos abordar estos temas que inquietan a mucha gente, que no saben cómo preguntarlos, a quién recurrir. Claro. Y bueno, evidentemente lo que más nos importa es la estabilidad, la felicidad de nuestros hijos e hijas. Y bueno, estos son temas de los que hay que hablar. No, fíjate que no lo pudiste haber explicado mejor, Enrique. Efectivamente, los niños y las niñas de pronto pueden tener comportamientos que nos hacen pensar que no corresponden al género al que pertenecen. ¿Qué es el género? ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es algo intrínseco a la persona. Nosotros nacemos con un sexo biológico y esto lo define lo que traemos entre las piernas. Las niñas, bueno, pues vulva, los niños testículos y pene. Sobre eso nosotros suponemos, inferimos que debe haber ciertos comportamientos, muchos de ellos culturalmente aprendidos, otros de ellos biológicamente, instintivamente también generados por nuestra propia sexualidad. Sin embargo, bueno, más o menos a los 2 años de edad, un niño o una niña se saben niños o niñas. Tú no necesitas explicarlo siquiera. Yo creo que todos tenemos claro cuando íbamos al kinder con quién nos gustaba estar o con quién nos identificábamos claramente. Los grupitos, ¿no? El grupito de niñas. Tú sabías que pertenecías a ese grupo, ¿no? Ahora sí que cada quien con sus iguales. Y ya lo traes adentro también, ¿no? Esto es intrínseco, es algo que viene en ti, que viene inscrito. Tú te sabes niño o te sabes niña. Y de ahí se derivan una serie de comportamientos que decimos que la cultura va definiendo, ¿no? Que las niñas jueguen con muñecas, que los niños jueguen con las pelotas. Sin embargo, esto no tiene que ver necesariamente con el género. Hoy, afortunadamente, también en las escuelas los niños y las niñas están juntos. Sí. Hoy hay actividades que no tienen diferenciación de géneros, ¿no? Y que las niñas pueden jugar fútbol. Y todavía tenemos algunos asuntos un poco difíciles respecto, por ejemplo, a que los niños tengan juegos que todavía se supone que son femeninos, como jugar a la comidita, tener muñecas, jugar a la mamá y este tipo de cosas. Algunos papás y mamás se asustan de que a los niños les puede interesar jugar con una Barbie, por ejemplo, jugar con las muñecas, jugar a la comidita. Sin embargo, esto no tiene nada que ver, ni como bien lo dijiste, con la orientación sexual, que es otra cosa totalmente distinta, que a los 2, 3 años todavía no queda muy clara. Esto se va definiendo mucho más claramente en la adolescencia, en la pubertad, con el despertar hormonal. Pero sí, bueno, tiene que ver en dónde me siento cómoda o cómodo. Ahora, como padres, yo creo que fundamentalmente es una preocupación constante, ¿no? Y más si pues observan que sus hijos, hablando de la niña o del niño, tiene algún comportamiento variante. ¿Cómo deberían de actuar? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Bueno, en primer lugar, no estresarse, no regañar al niño, porque muchas veces sucede que hay violencia en contra del niño que quiere jugar a las muñecas, claro, ¿no? O en contra de la niña que le gusta vestirse a lo mejor de una manera mucho más masculina que el resto de las niñas. Se les obliga, a veces hasta se les amenaza para que usen los moñitos las niñas, que los niños se pongan determinado tipo de ropas o jueguen con los niños a determinado tipo de juegos mucho más rudos, etcétera. Entonces yo diría a los papás observar. Cuando hay un niño que tiene comportamientos de género variantes, que ya hay que poner como mucha más atención. O sea, este es un foco que no necesariamente significa que nos lleve a otro lado, más que a lo mejor es una transición, un gusto, simplemente, ¿no? Una pasar por algo afinidad normal, ¿no? Que puede ser muy natural, que puede ser algo normal. Bueno, muchas veces estas niñas, estos niños, no quieren vestirse con las ropas que corresponderían socialmente a su género. Es decir, un niño a lo mejor lo llevas al centro comercial y tiene hermanitas, y entonces él dice, yo me quiero poner un vestido. Bueno, hay papás, hay mamás que esto verdaderamente los pone muy tensos. Entonces, a lo mejor decir, ¿te gustaría? Hay papás y mamás que son mucho más alivianados, que dicen, ok, te compro el vestido. Y por supuesto que la familia, la sociedad, en este sentido, muchas veces es poco comprensiva. Claro. Entonces, tendríamos que haber, de pronto enseñar, bueno, hijo, quizá no es lo más atinado porque no va a ir bien, no va a ser bien visto por tu círculo social, pero cuando el niño o la niña verdaderamente se sienten digamos hasta asustados con la sola idea de utilizar estas ropas que las identificarían con el género al cual biológicamente pertenecen, y de pronto podemos encontrar que hay incluso un rechazo a sus órganos sexuales. Entonces sí es un foco en el que yo diría hay que pedir la atención de los especialistas. Sin embargo, no imponer, ¿no? Claro, ¿y cómo se da esto, Irene? Porque hablas tú de objetos, de juegos que, bueno, tienen que ver con los niños, con las niñas que se han impuesto por la sociedad. Claro. Pero hay juegos que pueden detectarte que entonces sí hay algo ahí
que tienes que tomar tú como papá en cuenta y darle la importancia de vida? Totalmente, ¿no? Por ejemplo, en los disfraces, ¿no? Los niños Sí. y las niñas que tienen comportamiento de géneros variantes que hay que poner atención. Por ejemplo, los niños buscan mucho a las princesas. Y una de las princesas favoritas de un niño con este tema es, por ejemplo, la sirenita. Sí. Y la sirenita casualmente lo vemos universalmente con este tipo de niños, pues es un personaje que no tiene órganos sexuales. Claro. ¿No? A ninguno se los vemos, pero aquí es claramente que una sirena, ¿no? Pues diríamos sería asexuada. Y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Que te estorban de repente. los Estorban órganos estos, sexuales. exactamente. Un niño que obsesivamente te dice, yo no soy niño, yo soy niña, quiero usar moñitos, quiero ponerme vestido. Y a veces de verdad de una manera tan contundente que papá y mamá dicen, ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Ahora, ¿tendrá que ver algo, tiene alguna relación con la intersexualidad? ¿O definitivamente no? La intersexualidad es un tema más de tipo biológico, tiene Ok. que ver con asuntos genéticos, en que los niños pueden tener una ambigüedad sexual, pero esto no tiene que ver ni con la identidad de género ni con la orientación sexual. La intersexualidad, hay muchos tipos de intersexualidades, es un asunto que se tiene que trabajar con médicos, con genetistas, para definir cuál sería el género, ¿no? Digamos, predominante en el que el niño o la niña tendría que quedarse, porque hay que definir eventualmente, ¿no? Un género como hombre o como mujer, aunque bueno, este también es un tema de debate, si tenemos necesariamente que pertenecer a un género o al otro. Este es otro tema que podríamos después platicarlo, pero que está más en un asunto de orden genético, biológico, físico. Sin embargo, aquí es muy importante que respetemos estos sensaciones, Totalmente. estos sentimientos de nuestros hijos e hijas. Si no son correspondientes de manera definitiva al género o al sexo biológico, habrá que pedir ayuda. ¿Quiénes son los especialistas? Por supuesto, los médicos sexólogos especializados en niños con estos comportamientos de género Los variantes. llevan a cabo a través de terapias, me imagino. Por supuesto que se tiene que observar, se tiene que ver efectivamente si este niño tiene que ser tratado yo de otra manera y bueno, pues eventualmente en un futuro poder modificar lo que sexualmente o lo define. Entonces yo creo que sí, este es un tema bien importante, se habla poco, pero está ahí para la angustia de muchos papás y mamás, pero hay ayuda y esto, bueno, forma parte de la naturaleza en lo que conocemos como diversidad sexual. Y siempre Sí. lo hemos dicho, ¿no? Consultar al especialista yo creo que es lo más importante. Claro está. Irene, muchas gracias. No, gracias a Gracias, ustedes. Irene. Gracias a Como siempre, ustedes. es